Bueno, muy bien. Después de conversar con Álvaro Alfonso de todo ese paquete de leyes revolucionarias que Uruguay también ayudó a legislar en este libro fantástico, impecable, que yo lo recomiendo especialmente, La intriga de los derechos humanos, La intriga de los derechos humanos, tenés capítulos realmente muy interesantes que te van explicando en esta secuencia histórica, desde una cronología de investigación muy ordenada, demostrando una vez más, Álvaro Alfonso, su capacidad de organizar la exposición de los temas de tanta importancia. ¿Cómo está el Uruguay hoy? Lo explica este libro. Este es uno de los tantos libros del periodista de investigación Álvaro Alfonso que con lujo de detalles y desde una profusa investigación profunda, te va explicando desde esta historia reciente, trágica, cómo ganó muchísimo terreno toda la izquierda marxista organizada en el país a través de esos dos grandes instrumentos que pergenió, que mentó estratégicamente con mucha sabiduría estratégica, como le caracteriza al Partido Comunista en su internacional, al crear el Frente Amplio y el PIT-CNT-FA. La CNT, que durante la dictadura de los últimos años pasó a ser un PIT, un plenario intersindical de trabajadores, que luego unen en sus siglas, pero que son todos lo mismo, creando esa central sindical única que a su vez concentra todos los sindicatos únicos por actividad económica, que también el Estado a través de los sucesivos gobiernos, de modo alcahueteril, digámoslo así, o de pacto político, les aceptó ese poder de presión y negociación desde esas cúpulas sindicales, entrometidos con la vida económica, con los presupuestos salariales de la actividad administrativa pública del Estado, y ya a su vez, no conformes con ello, también instalaron ese ámbito de negociaciones con sindicatos únicos, digamos que reconocidos por una ley de Tabaré Vázquez, también como presionantes, como negociadores, como cogobernantes desde la actividad privada. Por, cuando ves eso y ahora le agregamos esto, de que el sistema de justicia penal fue conformado, fue pensado por sus mentores, por sus juristas marxistas, desde el neoconstitucionalismo, que es la doctrina marxista, la filosofía marxista de la justicia, del sistema penal, de qué sistema de justicia penal tienen que tener los países, de cuño perfectamente marxista, que por supuesto es antagónica de nuestra constitución republicana y liberal, es evidente que las estructuras del poder, las herramientas, como diría Maquiavelo, la tiene el enemigo de este gobierno, por ejemplo, la tiene el marxismo organizado. Vamos a entrar un poquito en lo de José Mujica. José Mujica, precisamente, ¿no? Es decir, el presidente terrorista que introduce en el 2013 una secretaría privada que investigó Fossati. Esa secretaría privada se dedicaba a articular, a darle andamiento, viabilidad a todas las solicitudes que recurrentemente llevaba a esa secretaría privada, con una secretaria llamada María Mina Capili, un tal Alexei Silvaev, un llamado magnate ruso, un agente de investigación, un agente SBR, formado en la escuela de la Redescientur, la Escuela de Formación Profesional de los Agentes KGB. Le cambiaron el nombre, son todos agentes KGB, inclusive el escribano Álvaro García, que mencioné hace un rato y que dio testimonio de esta operación de más de 10.000 pasaportes falsos, con la documentación civil que a su vez complementa los pasaportes. De todo eso fue coautor y cómplice José Mujica. José Mujica del gobierno en el cual se fundió Pluna, Uruguay queda como garante solidario y arman un remate trucho, ¿se acuerdan? A raíz de todo eso, de ese desastre, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, condenado a prisión, el presidente del GROW, el escribano Fernando Caloya, condenado a prisión, es el gobierno en el que Placeres se tiene que ir porque también es condenado a prisión, es el gobierno del remate trucho de Pluna con el hombre de la derecha en una reunión privada con López Mena y no dejaban entrar a nadie, pudo entrar un periodista del Observador, no sé si ustedes se acuerdan, con su cámara de fotografías y con mucha artimaña, con experticia, de viejo lobo de mar, logró sacar dos fotos donde ahí se los ve
y se ve al papanata de Lorenzo queriendo tapar, haciendo así con la mano hacia atrás. Una especie de reunión de omertá, una reunión de mafiosos. Ese fue el gobierno de Mujica, el del tren de los pueblos libres, que quedó libre de responsabilidad, por supuesto, porque no ocurrió nada con ese tren, simplemente gastaron plata. Es el gobierno en el que se fundió ANCAP en $1.000 millones. Es el gobierno con un vicepresidente que tuvo que renunciar, nos mentía un título universitario, decía que tenía un título que no tenía, aunque Topolansky parece que lo había visto por ahí. Claro, como ella es falsificadora documentaria profesional, capaz que vio alguna falsificación, después capaz que con la edad no se acordó y no le dio para hacerle otro título. Buscaron por allá, por la Universidad de Cuba, y ni siquiera los cubanos le pudieron sacar adelante o salvarle las castañas del fuego. Tanta cosa para hablar, no nos da el tiempo. El gobierno de José Mujica, el gobierno del desastre, del deterioro institucional, el de lo político está por encima de lo jurídico. Claro, viste, eso sí, el viejo sabio, viste, Luis Cacha. ¿Cuántos libros habrá leído Mujica en su vida? ¿Habrá leído Max Weber, Mujica? ¿A Rusconi habrá leído? ¿A Schumpeter? ¿Habrá leído? No sé, pienso. Bruno Leoni, el gran jurista y filósofo del derecho. José Mujica afirmó que Uruguay se está pareciendo a una república bananera. Se está pareciendo, Mujica, y desde tu gobierno, por lo menos. Desde tu gobierno viene siendo esto barranca abajo. No sé si leíste, Florencio Sánchez, ¿lo leíste? Las obras de teatro. Era anarquista, además, capaz que te simpatiza por ese lado. Se fue a vivir a Argentina, después le fue mucho mejor allá. El que escribió Mi hijo el doctor. Claro, vos sos doctor, tenés doctorado en honoris causa, ¿no? Te lo reconocieron algunas universidades marxistas, comunistas. José Mujica afirmó que Uruguay se está pareciendo a una república bananera. El expresidente se mostró preocupado por la imagen internacional del país tras la crisis política por el caso Marcet. Justamente vos, Mujica, que ayudaste, colaboraste a falsificar más de 10.000 pasaportes falsos, cédulas de identidad falsas, actas de matrimonio, partidas de nacimiento falsas, partidas de función falsas, libreta de conducir y quién sabe cuánta documentación, más de 10.000 documentos civiles falsos ayudaste, Mujica. Te preocupa el pasaporte de Marcet. Qué impresionante, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Además, qué raro, porque Uruguay está considerado por los organismos internacionales, inclusive los organismos especializados en medir el ranking de calidades democráticas, estabilidades institucionales. Uruguay está rankeado en el primer lugar en América Latina como la democracia más estable, la más sólida. Y a nivel mundial está rankeado en el cuarto. Pa, si estará liquidado el mundo, por otro lado, lo digo aparte, ¿no? Pero en esa lógica del ranking, del reconocimiento internacional, del reconocimiento del presidente del Uruguay incluso, que tiene el 50% de aprobación, además, según las últimas estadísticas de las consultoras, no se entiende que ustedes hablen de que es una república bananera Uruguay y que se está destruyendo la democracia. Esto lo dice en toda su audición, en una entrevista con, en Radio Universal, la 970. Más nos parecemos a una república bananera que a ese Uruguay que todo el mundo tendía a respetar. Ya lo hablan pasado, ¿viste? Se ve que Mujica ya sabe que todos los organismos internacionales, las consultoras internacionales, las calificadoras, todas, ya nos consideran ahora una república bananera. Claro, debe tener una información muy aventajada, Mujica, ¿viste? Y bueno, sí, fíjate que él tenía conexiones tan íntimas con los magnates rusos, con terroristas, con agentes terroristas, con espías, con topos, que venían a falsificar documentación para seguir trabajando en esta revolución marxista, en esta revolución comunista para instalar a nuestros países. Por supuesto, Mujica, como líder de todos estos movimientos y como líder intelectual y líder político del Foro de San Pablo, ayudó precisamente a esa tarea revolucionaria, porque lo político está por encima de lo jurídico, ¿viste? Y entonces ahí tuvo que crear una secretaría privada, ilegal, con un presupuesto que no se sabe de dónde salió, no está en la ley presupuestal eso, nadie se enteró,
Nadie se enteró, ¿viste, Mujica? No, no enteraron a la opinión pública que vos tenías una secretaría privada en el piso 4 con una secretaria. Tengo todo el extenso interrogatorio, la indagatoria que le hace la fiscal Fossati a tu secretaria. Pero estás preocupado, Mujica, por el pasaporte a Marcet. Mira, quédate tranquilo, porque el pasaporte a Marcet se dio ajustado a derecho, totalmente. No pasó nada con el pasaporte. Está todo perfectamente en regla, ajustado a derecho. Pero en tu caso, 10.000 pasaportes falsos. Claro, era conveniente que no siguiera investigando la fiscal Fossati, ¿no, Juan Gómez? Era conveniente, ¿no? Que no siguiera. Tenía razón, Camaño, que justo, ¿no? Cuando estaba investigando, iba a acusar con elementos probatorios muy fuertes, iba a acusar a Gustavo Leal, ¿m? El director de Convivencia Ciudadana en el ministerio de Eduardo Bonomi, que justo estaba, ¿viste? Qué increíble, ¿no? Gustavo Leal justo estaba hablando con los padres de Astesiano bajo este gobierno, cuando ya no era nadie en el gobierno, justo estaba hablando, se trasladó hacia el Chuy y estuvo desde el otro lado de la frontera, desde el territorio brasileño, conversando con los padres de Astesiano. Qué raro. Y en ese lado, además, ahí está el matrimonio de dos rusos también, que son agentes rusos del SBR, que hicieron un matrimonio trucho, ahí se casaron para simular ciudadanía uruguaya, que están ahí también. Qué raro, además los padres astesianos ahí, de ese lado, justo, no me acuerdo el nombre ahora, de los dos rusos, una rusa y un ruso en este caso. Porque podría ser, viste, que ahora con lo de la diversidad, como pasó con Estefano, ¿no? Estefano Di Conza, otro cómplice de esas falsificaciones y, digamos, esas facilitaciones desde el consulado de Rusia para que ingresaran rusos en el gobierno de Mujica, resultó casarse con otro ruso. Sí, porque claro, el tipo es gay, ¿viste? Pero a Mujica le preocupa esto, como le preocupa a Carolina Cose. Impresionante, ¿eh? Todo el disparate, la brujería jurídica, política que hacen todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Con una debilidad muy grande de este gobierno que se quedó agarradito, tranquilito, con esta estructura o estas herramientas de poder. Decía el gran Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, libro de consulta para los políticos, lo recomiendo, que es inviable un gobierno que pretenda gobernar con las herramientas del enemigo. Es inviable gobernar con las herramientas del enemigo, dice Maquiavelo, porque estás en el territorio del enemigo. Es su estructura de poder, como es esta Fiscalía General de la Nación, como es el primer momento, la primera etapa del Código de Proceso Penal, que es absolutamente fiscal y que es compatible con la Fiscalía General de la Nación y los fiscales. Es increíble que este gobierno no haya tomado una decisión, que el presidente no haya tenido una decisión política inteligente, clave. En política, respecto a las decisiones políticas, respecto a las acciones políticas, se considera que hay una economía de consecuencias. Es decir, hay una economía de desenlace de episodios a partir de ese episodio o esa decisión política, sea para bien o para mal, sea por acción o por omisión. Esa decisión política de hacer o no hacer algo en el momento necesario va a producir un desenlace, una economía de episodios muy precisa, matemáticamente precisa, de desenlaces inevitables. Y creo yo que el gobierno está pagando ese precio del desenlace inevitable de hechos políticos que son consecuencia de aquella omisión cuando el fiscal Gómez, con abuso de funciones, en un acto administrativo nulo, con desviación de poder, saca de esa investigación que apuntaba a todo esto que estamos hablando, apuntaba a Mujica y toda su parafernalia de esa secretaría ilegal que facilitaba trámites de más de 10.000 pasaportes falsos, saca a la fiscal Fossati. Y el presidente no aplica el 197. Obligatoriamente tiene que aplicarlo. Pero es evidente que el presidente consideró que ahí no había
una acción o una gestión inconveniente para la institución y tampoco ilegal. Entonces, si el presidente concibe las cosas de esa manera, no se puede esperar otro tipo de desenlaces que todo esto, porque con el caso Marcet, que fue el otorgamiento de un pasaporte, sencillamente solicitado desde el exterior, cuando Marcet no tenía causa penal en el Uruguay, ya había cumplido con la pena, por lo tanto es un ciudadano libre, se consultan los antecedentes, dice el artículo 27 del decreto, si no me equivoco, 129 del año 14 del propio José Mujica, se consultan los antecedentes, se da vista preceptivamente a Interpol y también a Asuntos Internos, el Departamento de Ilícitos del Ministerio del Interior, y contándose con la aprobación, que fue lo que pasó, se le otorga el pasaporte a un ciudadano que está en condición de ciudadano libre. Se le llama eso en el derecho situación jurídica. Nuestra situación jurídica es la relación que tenemos nosotros con las autoridades y con las normas. ¿Qué relación tenemos con toda la normativa o todo ese cuerpo normativo del orden jurídico? Y a su vez con las autoridades. Bueno, en ese preciso momento, cuando solicita el pasaporte, Sebastián Marcet, desde Dubái, está en una situación jurídica de ciudadano libre, que había cumplido una pena y que no tenía causa abierta en Uruguay. Y entonces empiezan a inventar, ¿viste? Una mala novela venezolana, dice el fiscal Machado. Fíjate cómo hablan, ¿no? Una mala novela venezolana. Todo esto es operativo político. Esto de jurídico no tiene nada. Desde los fiscales ya directamente. La gran duda del fiscal Machado sobre H. Balbi, lees esta nota de Montevideo Portal, es todo humo, porque reitera lo de la gran duda, la gran duda. Habría que escribir un libro, Álvaro, capaz. La gran duda, qué lindo título. Hacer una serie, La gran duda. Suena, ¿viste? La gran duda, sospechas. Ellos instalan eso. La sospecha. Esto no me cierra. Esto hay que seguir investigando acá. Si bien los involucrados dieron su versión sobre qué sucedió en el encuentro, quedan dudas, ¿viste? Todos dieron su versión, pero ellos siempre van a... Tienen fábrica de pelos además para poner en los huevos, ¿eh? No solo que te encuentran el pelo en el huevo, sino que ellos tienen una fábrica muy especializada y van y ponen el pelo y dicen, acá está, mirá, acá hay un pelo en el huevo. Quedan dudas. El cual fue el tema central que se pactó. Ahí está, ¿qué se pactó? ¿Qué pactaron? A ver, Bustillo y Carolina H. y el Ministerio Interior, ¿qué pactaron con Balbi, el abogado que venía a hacer el trámite del pasaporte, que era un trámite urgente, incluso como lo determina el decreto 129, ¿sí? Del año 14. Capaz que le pagó, ¿viste? Capaz que le pasó plata a Marcet. Y si el pasaporte está ajustado a derecho, ya está. Es lo que la ley impera, lo que la ley dice, en este caso el decreto. El fiscal de delitos económicos de primer turno, ¿viste? Parece un poder judicial, ¿se dieron cuenta? Fiscal de delitos económicos. Son todas fiscalías especializadas en delito con turno, como eran antes. Juzgado letrado de tal turno, juzgado letrado en lo penal. Tenés fiscalías de delitos económicos de primer turno. Que esto es lo que buscaba. Fossati le decía que tenía que venir para acá, porque acá investigan precisamente toda la ingeniería de documentación, documentación civil, documentos contables, asientos contables, documentos públicos, depósitos de dinero. Ella le pedía a Juan Gómez que la trasladara a esta Fiscalía de Delitos Económicos porque la naturaleza de su investigación apuntaba necesariamente a tener elementos probatorios de toda esa red delictiva de falsificación documentaria. No, la dejó en flagrancia, donde ahí no tenés personal especializado para eso. Acá hay economistas, hay juristas, expertos en derecho financiero, derecho tributario, en derecho civil, ¿viste? Pero no pasó eso. ¿Qué pasó, Juan Gómez, ahí? Desde el oficialismo argumentan que el decreto número 129, promulgado por la administración de José Mujica, obligaba al gobierno a darle el documento al delincuente, pone, ¿viste? Al delincuente, dice. ¿Viste cómo acusan ellos enseguida? El fiscal te acusa, no es un juez, ¿eh? El fiscal está pensando que sos delincuente siempre. Desde la oposición, en tanto, aseguran que el Poder Ejecutivo tenía otras opciones, como darle un pasaporte temporal, brujería jurídica. Pasaporte temporal, no existe eso. Está el pasaporte urgente o normal, está el pasaporte tramitado en el interior del país desde acá, o el pasaporte desde el exterior. Le agregan un artículo 28 en este gobierno, a este decreto,
que es que el ciudadano natural uruguayo, como en el caso de Marcet, nacido en territorio, tiene el derecho de solicitarlo en el exterior si no lo tiene por X motivo, o un ciudadano uruguayo nacido en el exterior, pero hijo de padre uruguayo o madre uruguaya, o hijo de ambos, de padre y madre uruguayos, también tiene la nacionalidad uruguaya y solicita el pasaporte desde el exterior. Es un trámite, un mero trámite, como el trámite de una cédula, el trámite de la credencial cívica, y vos por más que tengas antecedentes, si cumpliste con la pena, si ya cumpliste y no tenés causa abierta, el Estado te tiene que dar la cédula, la credencial, si no rompes con la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica de las personas. O sea, vos ahí volvés a ser un ciudadano libre, ya cumpliste, ya purgaste la pena. Eso es lo que pasó con Marcet en esa época, nada más que eso. Pero cayeron en la trampa. No escucharon el tema ese argentino, no me dejes caer en la trampa. Bustillo y H cayeron en la trampa, dos pavotes hablando de, ¿sabés que es un delincuente? ¿Sabés que le vamos a dar el pasaporte a un terrorista? Ah, borrá eso, hay que borrar estos chats después. Qué manga. Y imagínate esto, pa, lo agarraron los comunistas y ahora dale con todo, dale matraca y matraca y matraca, y se van a movilizar por este tema, por este tema. ¿Por qué no se movilizaron cuando no se habían enterado de los 10.000 pasaportes falsos? No se enteraron de eso. Y además de toda la documentación falsa, ¿por qué no se movilizaron cuando Uruguay se enteró que se había desfinanciado ANCAP en 1.000 millones de dólares? No se movilizaron por eso, no se escandalizaron, no se sintieron burlados, no estaban indignados cuando nos enteramos todos que Sendik no tenía título universitario y mintió años, vicepresidente de la República, ministro, presidente de ANCAP, presidente de ANCAP, perdón, vicepresidente de la República. El remate trucho de Pluna. No se movilizaron por eso. Bueno, Juan Gómez acá impresentable. Yo creo que está en un desacato directamente. Creo que está, no sé, juristas, asesores letrados de presidencia. A ver, investiguen esto y hablen con el presidente. Vamos a una pausa y continuamos.